Bueno, buenos días. Esta clase corresponde al 16 de abril. Recuerden que hoy la clase es asincrónica porque vamos a estar tomando mesas de exámenes. Y va a ser una clase más que nada de repaso de los últimos temas que estuvimos viendo, que son la frase nominal, específicamente la premodificación, y la división en bloques de lectura de las frases nominales. Bien, entonces... Vamos a recordar algunas tareas pendientes que tenían asignadas desde la clase pasada y algunas otras que son unas nuevas tareas. Les había quedado pendiente determinar la actividad 11, B y C, que están en las páginas 33 a 35 del cuadernillo. Al final de la clase dudé si darla o no de autocorrección, pero la revisé y sí es una tarea que pueden ustedes hacer individualmente o juntarse para hacerla y después se corrigen con las últimas diapositivas de la clase pasada, que fue la clase 5. ¿Sí? Entonces, las actividades 11, B y C quedan como tarea de autocorrección. Si llegan a tener dudas, tomen nota de las dudas, que en la próxima clase que nos veamos, ahí evacuamos todas las dudas. Luego les habíamos pedido que lean en detalle hasta la página 34 del cuadernillo, la parte de premodificación que presentamos en clase, y ahora les vamos a pedir que además vayan leyendo lo que sigue, que es la posmodificación, que está en las páginas 35 y 36, para prepararse para lo que vamos a ver en la clase del jueves, que es la posmodificación en la frase nominal. Tienen además dos cuestionarios de práctica disponibles en la PEDCO. Estos cuestionarios son de autocorrección, les corrige la PEDCO, son de práctica, si no tienen nota, ni tampoco son obligatorios, pero pueden ahí aprovechar para repasar algo de vocabulario y de frase nominal. Los pueden hacer todas las veces que quieran, son simplemente para practicar. Bien, entonces, brevemente repasamos la premodificación. Les vamos a pedir que vayan pensando las respuestas para estas preguntas. La primera pregunta es, ¿se puede decir que una frase nominal es lo mismo que una oración? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Es posible que una frase nominal esté conformada por una sola palabra? Si es así, brindar un ejemplo. ¿Es posible que en una frase nominal un sustantivo esté pre y posmodificado, las dos cosas? Ejemplo. Número 4. Si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo, ¿cuál de esos sustantivos vendría a ser el núcleo? Si la frase nominal está compuesta por un sustantivo, el apóstrofo con la S y otro sustantivo más, ¿cuál de los dos es el núcleo? ¿Y cómo se lee el apóstrofo? Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre una palabra terminada en ing y una que termina con ed, que se encuentran delante de un sustantivo, antes del sustantivo, es decir, como premodificadores del sustantivo? Sí, entonces, esto lo vamos a corregir el jueves, entre todos vamos a hacer una apuesta en común. Les pido que piensen las respuestas y que en los casos en los que les pide, vengan a la clase con algún ejemplo que ilustre la respuesta que ustedes proponen. ¿Sí? Entonces, esto es para resolver y corregir la clase que viene. Vamos a mirar ahora un repasito de lo que tiene que ver con la división en bloques de lectura. Entonces, esto que venimos insistiendo con la división en bloques de lectura, ¿para qué la hacemos? Para organizar la lectura y la interpretación en español, para darle sentido a la lectura, a la oración, perdón. Recuerden que un bloque de lectura es lo mismo que una unidad de sentido, ¿sí? Lo que explicamos en la última clase. No todos los elementos de una oración se leen de forma lineal en el idioma inglés, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan a dónde vamos a marcar un bloque de lectura, porque en esos casos, ¿sí? Se lee como en espejo, de derecha a izquierda. Pero eso solo pasa con lo que está adentro del bloque, ¿sí? Entonces, para poder interpretar y organizar una lectura correcta sin cambiar el sentido, tenemos que dividir en bloques de lectura.
¿Cuándo vamos a dividir en bloques de lectura? Cuando estamos ante una frase nominal con premodificadores, porque al leerla y traducirla tengo que hacer movimientos. A veces, si la frase nominal tiene un solo sustantivo, que es el sustantivo núcleo, bueno, si no marcara el bloque no pasa nada, no se van a equivocar. ¿Sí? El tema es cuando la frase nominal es larga y tengo que hacer movimientos. Los postmodificadores suelen dividirse, como dijimos también en la última clase, en nuevos bloques de lectura. Esto que decíamos que forman cadenas. Una frase nominal puede tener una cadena de bloques de lectura, sí que van a estar conectadas por los postmodificadores, preposiciones, pronombres relativos. Y recuerden que cuando tengo un determinante, ya sé que ahí empieza un nuevo bloque de lectura. Un determinante siempre indica el inicio. ¿Qué vamos a encerrar entre los corchetes? Como mínimo, un sustantivo núcleo, ya dijimos, que puede estar o no acompañado por un determinante y por distintos tipos de premodificadores. Es decir, que lo que vamos a encerrar es el núcleo y sus premodificadores. Aun cuando puede haber varios sustantivos dentro de un solo bloque, acuérdense que el núcleo siempre es el último sustantivo del bloque. Y acuérdense también que ninguna palabra que no sea sustantivo puede terminar el bloque de lectura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la última clase había uno que tenía un sustantivo y luego tenía una palabra con ed, y no podíamos cerrar el bloque en esa palabra con ed, porque las palabras con ed, ado, ido, ada, son adjetivos? ¿Sí? Entonces, los bloques siempre terminan en un sustantivo, que es el sustantivo núcleo. Si hay muchos sustantivos y no hay nada que los divida, no hay, por ejemplo, preposiciones, sigo leyendo hasta que llegue al último sustantivo para cerrar ese corchete. Entonces, en la versión en español, o sea, cuando yo lo lea al español, los determinantes conservan su lugar en el inicio del bloque. ¿Sí? Si dice de, o decía these increasing demands, voy a leer estas, es decir, primero leo el determinante, estas, de ahí me voy al sustantivo núcleo, estas demandas, y de ahí para atrás, estas demandas crecientes, era el ejemplo. ¿Sí? Los determinantes se leen en su lugar, el sustantivo núcleo se lee primero, luego del determinante, si es que hay determinante, y si no, directamente empiezo por el sustantivo núcleo, y los premodificadores están, o sea, se leen hacia atrás, ¿no? Como un espejo. Lo que tenemos acá es lo mismo que vimos el otro día, todo lo que está adentro de los corchetes es lo que puede haber adentro de un bloque de lectura, no quiere decir que todo esto vaya a estar presente. Entonces voy a tener siempre un sustantivo núcleo y antes puedo tener un determinante, adverbios, adjetivos, palabras con ing, palabras con ed, otros sustantivos. Todos estos elementos son los que pueden aparecer en un bloque. ¿Sí? Posibles combinaciones, los determinantes, cualquiera de estos, artículos, posesivos, demostrativos, numerales, premodificadores, cualquiera de estos, y siempre un sustantivo núcleo. Recuerden que a los sustantivos núcleos, o a todos los sustantivos en realidad, podemos reconocerlos porque conocemos la palabra, por ejemplo, care, que ya a esta altura la conocemos. Podemos identificarlo porque es un cognado, por ejemplo, problem, que es una palabra transparente, un cognado, o puede ser que la terminación, es decir, el sufijo de la palabra, nos ayude a determinar qué es un sustantivo. Ejemplo, si la palabra termina con ment o con nes, yo ya sé que la única opción que tengo es que esa palabra sea un sustantivo. ¿Sí? Entonces, para poder dividir en bloques, vamos a poner en funcionamiento todas las cosas que vimos en las primeras clases, categorías de palabras, formación de palabras con sufijos y prefijos. ¿Sí? Todo esto lo necesitamos para poder leer en bloques. Entonces, podemos tener varios bloques de lectura en una misma frase u oración, pero no todo queda adentro de un bloque. No todo va adentro del bloque.
Esos elementos, los que quedan afuera del bloque, suelen ser límites o barreras, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de un límite o de una barrera? Que esos elementos dividen bloques de lectura y quedan afuera de ese bloque de lectura. ¿Para qué es importante recordar esto? Porque los elementos que están afuera del bloque de lectura, en general se leen en su lugar, se leen a donde están. No hago movimientos de lugares de bloques, no mezclo lo que está dentro de un bloque con lo que está afuera. Sí, entonces, ¿cuáles son posibles barreras o cuáles son elementos que quedan afuera de los bloques de la frase nominal? Los signos de puntuación, punto y coma, punto, guiones largos que separan, no el guioncito que une la palabra, sino los guiones largos. En el caso de la coma, solo va a dividir cuando divida sustantivos núcleos. Si no, puede ser que en este caso la coma quede adentro del bloque. ¿Qué más queda afuera? Las conjunciones y los conectores, como pueden ser and y or, que son conectores, y que al igual de la coma, solo separan bloques cuando dividen sustantivos núcleos. El ejemplo que les doy siempre, lápices, gomas y reglas, ahí divide, porque lápices, gomas y reglas son diferentes sustantivos núcleos, pero si fueran características verdes, rojos y amarillos, lápices verdes, rojos y amarillos, ahí no dividirían. Pero además de estas conjunciones hay muchos otros conectores que ya los vamos a ir estudiando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, because, que quiere decir porque, so, que quiere decir por eso, ¿sí? Entonces, los conectores son elementos que vamos a trabajar en una ficha especial, pero esos también quedan afuera. Quedan afuera las preposiciones, recuerden que este es uno de los elementos más frecuentes para dividir bloques. Quedan afuera las palabras con ing y con ed cuando funcionan como postmodificador. Recuerden que un postmodificador es un modificador que está después del sustantivo núcleo. Me dice cosas de ese sustantivo, pero me las dice después. No en la posición del premodificador, sino en la del postmodificador. Sí, entonces, cuando las palabras con ing o con ed están luego del sustantivo núcleo, en ese caso quedan afuera del bloque, no adentro. También that, who y which seguidos de un verbo, que esto también es una forma de posmodificación. ¿Sí? Habíamos visto en clase un ejemplo que era los profesionales que trabajan en el hospital. Entonces, ese que trabajan en el hospital es un posmodificador porque me dice cosas de los profesionales, me determina, me modifica a los profesionales. No son todos los profesionales, son los que trabajan en el hospital. Sí, entonces, ese que trabajan va a quedar afuera. Si el that, o el who, o el which, más el verbo, ejemplo, que trabajan, o that work, o who work, o that occurs, eso va a quedar afuera del bloque de lectura, ¿sí? Y, por ejemplo, si fuera que trabajan en el hospital va a ser otro bloque de lectura del mismo, de la cadena, ¿no? De la cadena de bloques de lectura de la frase nominal. También lo vamos a ver en detalle cuando veamos posmodificación. Ahora, atención porque también pueden quedar afuera del bloque adjetivos que no sean premodificadores. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si no está antes, si no está premodificando al sustantivo núcleo, va a quedar afuera, porque en general van a tener el verbo to be, el verbo ser o estar, seguido, digo bien, de un adjetivo. Sí, va a decir, por ejemplo, no sé, the topic is important. El tema es importante. En la oración, the topic is important, la frase nominal es the topic, el tema, pero is important va a quedar afuera. Is va a quedar afuera porque es un verbo, important va a quedar afuera porque es un adjetivo, pero que no está premodificando al sustantivo núcleo. Entonces, hay adjetivos que quedan afuera. También hay adverbios que no son premodificadores, que no están premodificando al adjetivo, sino que están modificando al verbo. Ejemplo, has critically decreased.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número de patologías tal y tal cosa ha disminuido de manera crítica o ha disminuido críticamente. Ese adverbio, critically, me habla del verbo, es decir, que corresponde a la frase verbal, no a la frase nominal. Entonces, va a quedar afuera de los bloques de lectura. ¿Sí? Y por supuesto, las frases verbales, que son frase verbal y no frase nominal. ¿Sí? Entonces, elementos de puntuación, salvo la coma que a veces queda dentro, quedan afuera. Conjunciones y conectores quedan afuera, salvo and, your en algunos casos. Las preposiciones quedan siempre afuera, la ing y la ed funcionando como postmodificadores quedan afuera, that, who, which, o sea, los pronombres relativos con el verbo más un verbo quedan afuera, los adjetivos que no son premodificadores quedan afuera, los adverbios que no son premodificadores quedan afuera y las frases verbales quedan afuera. Todo esto entonces lo vamos a leer en el lugar donde aparecen. No lo vamos a mover. Entonces, miremos algunos ejemplos que son de la actividad 11, ¿sí? Que era la actividad que empezamos a trabajar en la última clase y que quedó de tarea para terminar. La 11b y c había quedado de tarea. Si yo miro estos ejemplos y pienso cómo dividir en bloques, van a ver que tengo bastantes elementos que me ayudan. Por ejemplo, Experimental Psychology tiene acá 2 puntos, es decir, acá tengo un elemento de puntuación que me ayuda a dividir en bloques. Luego tengo un determinante, sí, que me ayuda a decir, bueno, acá abro el bloque. Y acá tengo una preposición, es decir, que mi bloque va a terminar acá. La preposición queda fuera, abro un nuevo bloque que termina en la preposición in. Abro un nuevo bloque y acá tengo un and. Entonces acá voy a tener que pensar si este and divide o no divide bloques de lectura. Entonces, para eso tengo que mirar cuáles son los sustantivos que tiene esta frase. El sustantivo núcleo siempre va a ser el último, es decir, que estoy hablando de sujetos, ¿sí? De sujetos. Ahora, ¿qué tipo de sujetos? Animales y humanos. Es decir, que acá, si yo considero la palabra human como un modificador de sujetos, quedaría en un solo bloque. Sujetos humanos y animales, o podría haberlo pensado como que and dividía y decir humanos y sujetos animales. Justo acá la palabra human puede ser adjetivo y sustantivo. Entonces, va a depender de la interpretación que yo haga. Vamos al que sigue. En el que sigue, luego vamos a ver las traducciones, pero en el que sigue tengo algo parecido, ¿no? Tengo 2 puntos, entonces ahí divido un bloque, tengo un determinante, es decir, que ahí lo abro, tengo una preposición, es decir, que ahí la cierro, acá tengo, empieza con human, y voy a seguir leyendo hasta el último sustantivo, que es processes, porque by divide bloques, computer queda solito, porque la puntuación divide, often no tiene bloque, queda fuera, porque often es un adverbio, es frecuentemente, pero no está modificando a un sustantivo. Tengo used, que es una palabra que termina con ed, o sea que no podría ser el final de mi bloque, pero luego tengo un as, que es un conector, o sea que no es un premodificador. Entonces recién voy a abrir el bloque, fíjense acá, en el determinante. Often, used, as, son palabras que quedan fuera del bloque de lectura, por lo tanto las vamos a leer en el lugar a donde aparecen. Entonces tengo que es un determinante, este bloque corta acá, en la preposición, testing, perdón, vamos para atrás, testing acá no es premodificador, así que queda fuera, a ver, ahí está. La preposición queda fuera, la palabra con ing no es un premodificador, porque recién el bloque empieza en el determinante de.
que cierra en la preposición of y que abre en el determinante an. Y si yo sigo leyendo después de an, tengo information, que es un sustantivo, pero también tengo processing, que es otro sustantivo, y también tengo mechanism, que es otro sustantivo. Como en el medio no hay nada que los divida, voy a considerar que el bloque de lectura comienza en an y termina en mechanism, por lo cual es el sustantivo núcleo. No estoy hablando de una información, no estoy hablando de un procesamiento, estoy hablando de un mecanismo de procesamiento de la información. Sí, entonces, esta es la manera en la que voy a ir dividiendo en bloques. Esperen que vamos a cerrar acá, a ver si me deja. Sí, acá les va a quedar, sí, para que ustedes luego, digamos, cuando miren el video, ¿sí? Ponen acá una pausa, en esta parte hacen una pausa, piensan cómo dividirían en bloque las 3 y la 4, teniendo en cuenta esto que dijimos, las barreras, los límites, y luego ya pueden observar acá, ¿sí? la respuesta correcta de cuáles son las cosas que dividen bloques y cuáles son los elementos que quedan afuera. Fíjense, déjenme ver si acá, no lo van a tener acá. Fíjense que, o recuerden que todo lo que queda afuera lo leo en su lugar. Entonces, por ejemplo, miremos la número 2. Computer modeling vendría a ser el modelamiento computacional o la modelación computacional o de computadora. 2 puntos, porque ahora viene la explicación de este título, y es la simulación de los procesos, porque acá el núcleo es procesos, es la simulación de qué? De los procesos cognitivos humanos por computadora. Eso es lo que quiere decir, o a lo que se refiere, la modelación por computadora, digamos. La simulación de los procesos cognitivos humanos por computadora. Punto. Esto no tiene bloque, entonces lo leo como está. Frecuentemente utilizado como un método para testear o para evaluar la feasibility, es como la posibilidad, la viabilidad, no me salía la palabra, la viabilidad de ¿qué cosa? De un mecanismo de procesamiento de la información. Si entonces, trabajen estas oraciones son tomadas de la actividad 11. Si entonces, si ustedes todavía no resolvieron la tarea de la clase anterior, por ahí les conviene primero hacer la actividad 11, ¿sí? Y luego volver sobre esa tarea, volver sobre esos ejemplos para practicar cómo dividir en bloques, ¿sí? Qué elementos funcionan como barrera, y una vez que hayan dividido en bloques, ¿cómo leo esos bloques? Bien, entonces, esto sería todo por hoy de esta clase asincrónica. Sí tienen bastantes cosas para hacer, para resolver. Nos vamos a ver el jueves en la clase virtual, ¿sí? Y la idea es que vengan ya con las tareas resueltas y tomando nota de todas las dudas que puedan ir surgiendo. Así que buen inicio de semana para todos y nos vemos el jueves en la clase virtual.